Buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar con lo que serían los temas que van a encontrar ustedes, por un lado, en el texto de Chalmers. Ustedes tienen para trabajar el texto de Chalmers el 5 y el 8, eh, que es en donde él presenta dos corrientes muy importantes en el campo de las discusiones epistemológicas, de cómo tiene que operar la ciencia, etcétera, que son por un lado la propuesta que se llama falsacionismo, que elaboró entre uno de los referentes importantes es el señor Popper, y por otra parte, el capítulo 8 va a trabajar sobre otro epistemólogo muy importante que se llamó Kuhn. Nosotros vamos a entrar en esas discusiones que tienen que ver un poco cómo se piensa y desde dónde a la ciencia. Son todas corrientes que aparecieron en el siglo XX, pero las vamos a abordar desde una perspectiva que hemos empezado a presentar hace un par de clases, que tiene que ver con cómo Samaja piensa, cómo Samaja Padre piensa la, los tres ejes de esto que él llama la estructura invariante, y vamos a tomar en particular como perspectiva interesante, como un punto de partida que nos parece articulador, esto que él va a denominar el primer eje del proceso del producto, y en particular algo que él considera problemático, contradictorio, que tiene que ver con la doble exigencia que se le hace a la ciencia de producir un conocimiento que debe ser un desbordamiento de lo particular, esto que tiene que ser universal, y al mismo tiempo que sus pruebas o que su manera de mostrar su validez dependa finalmente de mostrar que lo que dice funciona en lo particular, es decir, la aparente contradicción, dice él, que hay entre la teoría que se le exige que formule y los hechos o las observaciones que se le exige que utilice como pruebas o que utilice como punto de partida eventualmente también. Vamos a trabajar sobre ese eje en particular y vamos a abordar esa cuestión a la luz de lo que vamos a llamar el problema del método. ¿Sí? Vamos a recordar un poquitito esta cuestión de la contradicción interna de la ciencia que Samaja tematiza en ese texto. Recordemos básicamente a qué aludíamos. Decíamos allí que el conocimiento científico, en términos de producto, el conocimiento que un científico produce, si es que se lo admite como científico, es porque por un lado está constituido de un elemento que vamos a llamar de conceptualización, es decir, que hay no solamente elementos que se observaron, sino además una interpretación, una explicación sobre lo observado, que no pretende solamente ser solo sobre lo observado, sino que pretende ser sobre, vamos a llamarle así, la universalidad a la cual corresponde o a la cual pertenece el caso que se ha observado. Recordemos un poquitito, cuando hablábamos del conocimiento en general, nosotros decíamos que una de las cualidades del conocimiento en general, y no solamente el científico, y en esto nosotros hacemos una ampliación también de la propuesta de Samaja, es el elemento de la formalización o la universalización que produce el esquema. Nosotros allí decíamos fundamentalmente que todo conocimiento tiende a la universalización, el campo humano en particular, en la medida en que el sujeto, al esquematizar, encuentra una manera que parece que no funciona o que no usa solamente y no se agota solamente en el caso particular que acaba de realizar o en uno solo que realiza, sino que parece que se puede proyectar indefinidamente, ¿sí? Y que en esa capacidad de proyectar indefinidamente cabe la pregunta, si mi conocimiento entonces no es sobre los eventos particulares, porque siempre mi conocimiento es sobre otro más, mi conocimiento no es de los particulares, mi conocimiento es de la generalidad, mi conocimiento es universal. Esta cuestión nos lleva a advertir que entonces el conocimiento desborda la experiencia particular. A esto remite la cuestión de que la teoría que se le exige a la ciencia pretende
no ser solamente algo que explica el caso puntual que se ha tomado como representativo o como emblemático, sino todos aquellos casos que de alguna manera caen dentro de la misma esfera de ese fenómeno, ¿sí? Si yo digo que sé, por llevarlo el ejemplo que decíamos del conocimiento en general, que sé atarme zapatos y decía, yo no sé atarme solamente los que tengo hoy, solamente las zapatillas, solamente los zapatos, quiere decir que sé atarme todo aquel tipo de caso que entra dentro del fenómeno calzado acordonable. ¿Sí? Mientras haya algo que se puede acordonar, yo sé atarlo. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Ahora, esto significa que mi conocimiento es sobre una operación y no sobre un objeto particular. Mi conocimiento es sobre lo que yo puedo realizar en torno a un campo que en principio no está determinado o no es finito necesariamente respecto de los casos a los cuales se va a aplicar, sino que más bien queda como abierto a esa virtualidad de posibles. ¿Sí? Por otra parte, teníamos la experiencia sensible, la experiencia observacional, que es lo que se da en particular. Que si yo digo que sé atarme cordones y quiero mostrarle a alguien que sí sé atármelos, es cómo me ato esta zapatilla que hoy tengo puesta. Mirá cómo sé, cómo tengo el conocimiento. Si alguien duda de que yo tengo ese conocimiento, o que yo sé hacer un budín, o que yo sé hacer un regio asado, le hago un asado que considero regio, ¿sí? Lo cual la prueba empírica, la experiencia sensible nos brinda supuestamente lo dado en particular que parece, por un lado, servir de prueba de que lo general lo disponemos de él, y según como uno lo encare, lo particular también parece ser de donde ha venido ese conocimiento. Nosotros decíamos, está claro que yo atarme zapatillas no nací sabiéndolo, ¿sí? Lo digo de vuelta, que yo no nací sabiendo atarme zapatillas, que yo aprendí a atarme zapatillas atándome calzados individuales, ¿sí? El calzado general, acordonable, yo no me lo até nunca. Yo tuve experiencias singulares, individuales, ¿sí? De manera tal que parece que lo individual, lo particular, lo que está vinculado con la experiencia sensible, parece que no solamente es una prueba para mostrar que yo sé, sino que es de donde ha venido. Lo mismo pasa con el asado. Yo puedo hacer un regio asado, alguien no confía en eso, lo hago y te muestro que... Ahora alguien me podría decir, ¿y dónde aprendiste este asado tan rico? Bueno, y yo puedo decirle, bueno, y me hago asados hace mucho tiempo. O sea, alguna vez empecé haciendo asados y al principio no me salían tan bien, después fui mejorando, alguna vez alguien me dio un consejo, alguna vez miré un libro, alguna vez miré un tutorial, y un poco entre todo ese combo de circunstancias, digo, hoy aprendí, hoy tengo. Es decir, que entre el conocimiento, que sería el equivalente a lo teórico, y la experiencia sensible, que sería el equivalente a aquello a lo que lo teórico refiere, de dónde ha venido y que parece pretender explicar, ¿sí? Eh, Según Samaja, hay como una circunstancia problemática entre uno y otro. Samaja lo presenta en términos de la contradicción interna de la ciencia, a esta doble exigencia de pedirle al conocimiento científico que genere o produzca teorías que al mismo tiempo estén enmarcadas o supeditadas a hechos empíricos, ¿sí? Que parece que es justamente lo que la ciencia puede hacer, lo que la caracteriza, lo que es específico de ella, ¿sí? Pero acá nos vamos a encontrar con una serie de cosas extrañas, ¿sí? Recordemos básicamente, las teorías están constituidas en principio por todas aquellas hipótesis, todas aquellas expectativas que uno tiene sobre algo que después va a ir a ver si efectivamente funciona. Cuando yo digo, nunca hice este corte de carne, pero me parece que si lo hago así va a andar bien, bueno, esa es una hipótesis, ¿sí? Yo voy con esa hipótesis y hago de tal manera y voy probando, y si salió bien se confirma la hipótesis, y si no trataré de ir arreglando. Es decir, una hipótesis es como una expectativa de algo que supongo que puede andar, pero no lo sé exactamente, y que la experiencia de hacerlo, de observarlo, finalmente es la que me muestra si se podía hacer o no, o mejor dicho, más que si se podía hacer, si la manera de hacerlo es aceptable entonces para mí después en su producto o no lo es. Las hipótesis están en el campo de lo científico, además constituidas de conceptos y de categorías, que son todas las
los elementos que nos permiten a nosotros justamente poder interpretar, definir, caracterizar, reconocer, ¿sí? Cuando nosotros alguien nos dice, bueno, hay que hacer el fuego del asado, pero el asado se hace con la brasa, no con el fuego. Bueno, brasa, fuego, si vos no sabés lo que son categorías, son palabras que remiten a estados de cosa del carbón, cuando está encendido. Ahora, ¿cuándo el carbón es brasa? Y alguien te va a decir, cuando está prendido. Bueno, yo lo prendo, pero parece que el carbón brasa no es cualquier carbón prendido, sino que es el carbón ceniciento, el carbón que está ya rojito, pero rojito que ya no tiene parte negra, porque si tiene parte negra parece que el asado, digo, dicen los asadores muy expertos, el carbón o incluso la leña no deben estar todavía crudos o todavía no completamente braseados, ¿sí? La brasa justamente es ese último estadio del carbón o de la leña en el cual está ya antes de ser ceniza y de apagarse, que tiene un calor más moderado, ¿sí? En ese sentido, digo, uno puede decir, bueno, si alguien me dice que tengo que operar para hacer el asado con brasa, resulta que brasa es una categoría. Yo para identificar cuándo el carbón es brasa, tengo que disponer de una mínima representación que es equivalente a una mínima teoría para poder saber cuándo ese carbón es brasa. Porque si no voy a necesitar que alguien me lo diga, alguien se ponga al lado mío y me diga, ahí, ahora sí puedes poner la carne. ¿Sí? De manera tal que parece que la teoría nos permite, las hipótesis, las categorías y los conceptos, es decir, yo asumí esa hipótesis, el asado sale rico cuando hago la cocción mediante la brasa y no con el carbón todavía medio a hacer, entonces eso supone que yo dispongo de la categoría que me dice cómo se hace el carbón y cuándo el carbón es brasa, pero si yo no tengo esa categoría en mi cabeza, si nunca la observé, no la puedo identificar. Por lo tanto, para poder saber cuándo esa entidad que llamo carbón asume el estado de ser brasa, necesito una teoría previa. De manera tal que muchos autores han sostenido que la teoría aparece como algo evidentemente necesario para poder interpelar los hechos de experiencia. Sin embargo, parece que los hechos de experiencia son aquello no solamente a donde aplicamos las teorías, donde reconocemos qué cosa es una brasa, donde explicamos por qué la brasa es lo que es deseable, sino que se supone que el hecho de experiencia es lo que prueba que la teoría es cierta, de manera tal que aparentemente la teoría se prueba que es cierta por los hechos porque hemos derivado esa teoría de lo que hemos observado. Y acá es donde entra en contradicción el asunto. Si nosotros necesitábamos de las hipótesis y de los conceptos y categorías para reconocer o identificar, pero resulta que los hechos no los podemos asimilar si no disponemos primero de estos elementos, parece que hay una especie como de puja que podemos llamar la versión sofisticada y epistemológica de huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué cosa es primero? ¿Cómo es posible que a la ciencia se le pida ambas cosas cuando parece que ambas cosas no pueden darse o que parece que al menos son problemáticas una respecto de la otra? Si yo pongo demasiado énfasis en una, parece que la otra se me niega. Parece que si yo hago demasiado hincapié en la necesidad de una teoría, en la necesidad de disponer de estos conceptos universales, parece que lo particular es problemático. ¿Cuáles son los dos inconvenientes de la doble exigencia que tiene la ciencia según Samaja? ¿Por qué esto es una contradicción y por qué parece que es problemático? Porque la teoría, en tanto desbordamiento, en tanto la dimensión universal del conocimiento, si tomamos los dos ejes del método que nosotros mencionamos la semana pasada y la anterior, que son el del descubrimiento y de la validación, Samaja dice que todo método científico está orientado a dos actividades. Por un lado, a descubrir hechos novedosos y por otra parte, a validarlos, a la necesidad de encontrar esa posibilidad de ser reconocida la propuesta por la comunidad científica, la dimensión jurídica del conocimiento científico. Por lo tanto, si yo cruzo estos dos ejes y digo, bueno, ¿qué pasa con el problema del método? ¿Cuál es el problema del método? ¿Cómo se descubren los conocimientos científicos, sobre todo este tipo de conocimientos particulares que son los universales? ¿Y cómo es que se validan dichos conocimientos en tanto científicos? ¿Sí? Ahora, si la contradicción interna parece que
está constituida la ciencia en términos de producto por dos ingredientes que parece que son explosivos uno respecto del otro, ¿sí? Parece que se llevan de patadas, porque la teoría, decíamos que es el desbordamiento, ¿sí? Yo acá puse, la teoría es el desbordamiento de lo particular y la experiencia sensible es lo particular que de alguna manera atrae como la gravedad y trata de que la teoría no la desborde, porque lo particular es particular. Ahora, la teoría, al pretender desbordar lo particular, pretende alejarse de lo particular. Por lo tanto, decir que la ciencia está constituida de ambos elementos, es evidente que ambos elementos están sobre un eje de oposición, están en conflicto. Si yo le presto demasiada atención a la importancia de generar conocimientos universales, ¿sí?, que no se limiten a cada caso, entonces parece que acotarme a lo que puedo mostrar en lo particular, a lo que puedo mostrar que hago individualmente, parece que no me permite derivar o justificar mi conocimiento universal, y a la inversa, si yo pongo aparentemente excesivo énfasis en la dimensión particular, parece que los conocimientos ya no pueden ser universales y son siempre eventuales, son siempre de lo que acabamos de ver, pero no sabemos cómo será en el próximo evento, ¿sí? Decíamos que hay esta doble exigencia, nos lleva a dos grandes inconvenientes, que son los que Samaja presenta en la contradicción interna. Por un lado, si hablamos del descubrimiento, ¿cómo es que se generan estos conocimientos universales? Que repito, ¿cómo se produce el desbordamiento? Si el desbordamiento no es ningún tercer tipo de experiencia particular, es decir, yo hago un primer asado, hago un segundo asado, un tercer asado, un cuarto asado, y los cuatro me salieron bárbaros, y luego digo, ya aprendí a hacer asados que me salen bárbaros, ese conocimiento no es un quinto asado, es un quinto momento en todo caso, que ya no es un particular. Ahora, la pregunta es, ¿qué asado particular me llevó a este conocimiento que no es ningún particular? ¿El último? ¿El anteúltimo? ¿La suma de los anteriores? Acá hay una cuestión que es muy problemática. ¿Cómo se ha generado la materia de lo universal? ¿Cómo es que el sujeto llega a desbordar la experiencia individual y a poder tener esa confianza de que los asados próximos que él haga a partir de esto que él sabe hacer van a salir de manera semejante, ¿sí? Esto que hablábamos nosotros de la esquematización, ¿cómo es que el esquema nos garantiza cierta replicabilidad? ¿Sí? Ahora, nosotros actuamos con eso. Ahora, tratar de explicar eso no es tan sencillo, porque efectivamente parece que hay una contradicción. Si el conocimiento, los antiguos tenían los griegos antiguos tenían una idea muy simpática para explicar este problema, que es el problema de cómo se pasa de los muchos a la totalidad, ¿no? Decía, yo tengo un granito de arena, luego tengo un segundo granito de arena, luego tengo un tercer granito de arena. ¿Cuándo paso de tener una sumatoria de granitos a tener un puñado de arena? De repente yo digo, ya tengo un puñado de arena, antes tenía uno solo, ahora tengo un puñado. Y ellos se preguntaban, ¿cuál granito hacia el puñado? ¿El último hacia el puñado o el anteúltimo? ¿Cuántos necesito para que dejen de ser solamente unidades y pasen a ser muchos o un grupo? ¿Sí? O a la inversa, yo le saco un pelo a una persona que tiene mucho pelo, no lo transformo en pelado. Pero llega un momento en el que le voy sacando o se le van cayendo una serie de pelos. ¿Cuál es el pelo fatal? ¿Cuál es el pelo que quitándole ya lo dejo más pelado que con pelo? ¿Sí? Esta pregunta que tiene que ver con cómo pasamos nosotros de los elementos individuales a la categorización. ¿Cómo pasamos de decir, este asado me salió bien, este me salió bien, ya sé hacer asados que me salgan bien? ¿Cómo pasamos a esa universalidad? ¿Sí? Parece que no es tan sencillo decir, porque los hemos observado, porque pareciera que el conocimiento, en tanto que es universal, no puede simplemente reducirse a la suma de particularidades. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el conocimiento universal simplemente confundido con la suma de las particularidades, es decir, simplemente
identificado con la suma de los casos individuales, nos llevaría solamente a decir, el primer asado me salió bien, el segundo me salió bien, el tercero me salió bien, los 3 asados que hice me salieron bien. Ahí es donde el conocimiento coincide con los particulares. Pero cuando yo no digo eso, cuando yo digo, ahora sé hacer asados, ahora ya le pesqué la vuelta, ya sé qué es lo que hay que hacer para que salgan así, ya no estoy diciendo que me salieron bien los 3, estoy diciendo que me van a salir bien todos los que haga, que todavía no hice. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabes que te van a salir bien si todavía no los hiciste? ¿Cómo uno puede tener certeza de que esa universalidad se va a poder aplicar a casos que uno no ha realizado? ¿Cómo es que esta universalidad la asumimos? ¿Cómo es que a este problema, este es el primer inconveniente, es cómo producimos o cómo realizamos el conocimiento en tanto universal? En este sentido, la pregunta en torno a cómo se descubren los conocimientos científicos, si el conocimiento teórico pretende ser conocimiento universal, cabe la pregunta, bueno, ¿y de dónde surgen esos conocimientos universales? ¿Cómo es que han llegado a existir? La respuesta obvia suele ser por la observación de casos particulares, pero estamos viendo que no es tan sencillo, porque pareciera que en principio los casos particulares sirven solamente para referir a los casos particulares, es decir, los 3, los 20, los 50 que yo puedo observar, no me parece que puedan justificar la universalidad que pretende el conocimiento, porque el conocimiento parece siempre pretender aplicarse a indefinidos y no a un conjunto de particulares. El conocimiento universal parece no ser sinónimo de conjunto de particulares, sino parece ser una especie de universo virtual de los posibles, no de los ya conocidos, sino de los posibles aún no realizados, pero realizables. ¿Sí? El segundo inconveniente tiene que ver con cómo se valida este conocimiento universal que parece que podemos tener, porque una vez que asumimos que lo podemos tener, después vemos cómo lo tenemos, cae la pregunta, bueno, ¿y cómo lo validamos este conocimiento? La respuesta que la ciencia da es por medio de los hechos particulares, vos por medio de la observación. Vos decís que haciendo el asado así te sale siempre bien, a ver, mostrámelo, hace el asado, ¿no? Hago el asado y sale. Eso no prueba que a mí siempre me van a salir bien los asados haciendo eso. Me prueba que esa vez que lo hice me salió bien. Es decir, la comprobación del caso particular parece que no prueba la universalidad del enunciado, prueba solamente la particularidad. Es decir, la ejemplificación de la idea no es la idea. Esto quiere decir, la ejemplificación de la idea es una ejemplificación, simplemente. De manera tal que decir que siempre que yo hago los asados así me van a salir bien y mostrar cómo cuando yo hago un asado sale bien, parece que ese asado que te muestro no prueba realmente la universalidad del conocimiento, prueba solamente que acá salió bien. Y si yo hago 5 asados más, tampoco van a probar que siempre va a salir bien. Simplemente va a probar que las 5 veces salió bien. Es decir, pareciera que la necesidad de validar, si es que es algo más que mostrar que cada vez que lo hago va a salir bien, pareciera entonces que los hechos, lo empírico, no acceden a eso, no pueden mostrar la universalidad. O al revés, la universalidad no puede ser mostrada por la vía empírica. Esta es la contradicción interna de la ciencia que Samaja tematiza en ese apartado. Yo voy a tratar de mostrar, de exponer ahora frente a ustedes las diversas respuestas que intentó dar la modernidad en el desarrollo de la ciencia, en el momento en el que surge el capitalismo, que tiene que ver con ese contexto que nosotros empezamos a desarrollar hace un par de clases atrás, para ver cómo intentaron resolver estos problemas de la primacía de los hechos sobre las teorías, ¿sí? Porque acá la cuestión que Samaja plantea nos lleva a decir, bueno, pareciera que la teoría es lo más importante y la teoría parece que gobierna los hechos. Entonces parece que lo primordial, si hay que hacer hincapié en alguna cosa, es en lo universal del conocimiento. Los hechos hacen lo que pueden. Los hechos no van a poder comprobar lo universal, pero bueno, no importa, al menos lo ejemplifican. O a la inversa, si lo importante es lo empírico y los hechos, entonces quizás las teorías que podemos generar no puedan ser universales, ¿no? Esta puja
de qué es lo más importante, la abordó la historia de la ciencia o la abordaron los investigadores, los filósofos que se encargaron de esta cuestión en la modernidad, tratando de entender o tratando de ver cómo es que era posible esta forma de conocimiento, y vamos a tratar de ver estas versiones que pretenden explicar, que aparecen en el texto de Samaja del lado oscuro como las tres versiones del principio de la experiencia personal, que es lo que vamos a tratar de explicar ahora en el próximo video que yo voy a armar ahora a continuación.